La parshá de esta semana, Parshat Be'alotcha, es una parshá con muchos temas. Pero que la mayoría de ellos son un poquitito desagradables. ¿Por qué son desagradables? Porque son quejas, son problemas, son dificultades que tiene el pueblo de Israel con Moshe, con Akadosh Baruj Hu. Pero yo justamente no me voy a referir a eso esta vez. Yo me voy a referir a la primera parte de la parshá que habla de la mitzvah de la menorá. Jajamim dicen de que en la parshá anterior nosotros terminamos lo que es la parshá de los Nesi'im, los dirigentes de las tribus. ¿Sí? Y como dice el final de la parshá anterior, Parshat Naso, la Torah nos cuenta de que se inaugura el Mishkan. Y cuando se inaugura el Mishkan, ¿qué día fue la inauguración del Mishkan? Rosh Chodesh. ¿Cuál? Nisan, Yefemeot. Y ahí, cuando se inaugura el Mishkan, cada uno de los 12 dirigentes de las tribus, menos de Leví, traen sus korbanot, sus ofrendas, que resultan que al final, como se ve al final de la parsha pasada, todos traen la misma ofrenda exactamente, la misma cantidad, lo mismo de los regalos que traen al Bet HaMikdash, al Mishkan. Pero queda una tribu que no trajo nada. ¿Cuál es la tribu? La tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví es la tribu que trabaja en el Mishkan, que carga el Mishkan, que sirve en el Mishkan, los Kohanim en su trabajo, los Levim en su trabajo, pero en forma general, que los que inauguran el Mishkan, los que traen las ofrendas, son los 12 dirigentes de las demás tribus. Y viene la Torá en nuestra parashá y comienza con una mitzvah especial que se le da a Aarón a Cohen. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem le habla a Moshe para que diga: Daber el Aarón, háblale a Aarón, ve amarta elav, y dile: Bealotcha et anerot, cuando enciendas las velas, las candelas, el mul penea menorá yairu shibat anerot, hasta la parte frontal del candelabro deberán alumbrar las 7 candelas. Vamos a explicar eso. Vayas que Aarón, y Aarón lo hizo así. El mul penea a menorá el anerotea, kasher tzivah Hashem et Moshe, él cumple la mitzvah de prender las nerot en el Mishkan. Y luego la Torah continúa varios versículos explicando cómo estaba hecha la menorá. La menorá, como dijimos, tenía su base, tenía 7 brazos, tenía diferentes adornos, pero el punto más interesante en la menorá es cómo estaba hecha. La menorá no estaba hecha de partes de oro que se iban juntando, que se iban conectando, sino que estaba hecha de lo que se llama miksha. ¿Qué significa miksha? Una sola pieza de oro que se iba tallando y que en base a eso se le iba dando la forma a la menorá, y por eso era tan difícil hacer la menorá. Porque si una persona tiene varios pedazos, entonces los maneja como quiera, agarra un pedazo, le da su forma, luego la otra forma, el otro brazo, y luego los junta. Pero aquí tenemos un pedazo de oro, o un lingote de oro grande, inmenso, y de ese lingote tengo que empezar a tallar y darle la forma. Y la forma no era solamente los brazos del candelabro, sino que también había forma de prajim, de flores y de
kaftorim, que eran forma de como de círculos. Había diferentes adornos que había que poner en la menorá y todo eso debía hacerse miksha, o sea, en base a un solo lingote de oro. Esa es la primera. ¿Qué? Incluso donde iba el aceite también era de oro. Todo era de oro. Toda la menorá completita era oro puro. Después, sí, en síntesis les voy a decir los temas que habla la Parshá y luego vamos a volver un poquitito más a fondo al tema de la menorá. Luego la Torá habla de la elección de los Levim. Los Levim que son elegidos dentro de Bnei Israel, y ahí son nombrados, purificados, como dice la Torá. Toma a los Levim de entre los hijos de Israel y purifícalos. Y aquí trae la Torá todo el proceso, qué es lo que debían hacer, la tevilá, y que debían cortarse totalmente el pelo, y que tenían que traer korbanot, y de esa manera los acercaban a la avodá, al servicio del Ohel Moed, del Mishkan. Sí, Aarón HaKohen tenía que trabajar duro. ¿Por qué? Porque dice la Torá que tuvo que levantar a todos los Levim. Sí. Tenía que estar en buen estado físico. ¿Sí? 22.000. ¿Qué? Imagínense, levantar 22.000 Levim. Lo pashut. Todo. Los tenía que levantar. O sea, levantarlos significa elevarlos. O sea, es una elevación. Cargarlo y levantarlo. Sí. No, ¿qué entendió? No levantarlo de que se levanten. No levantarse de la cama. Levantar. Que van a agarrarlos y levantarlos. O sea, levantarlos físicamente. O sea, del aire. ¿Qué? Sí, eso se llama tnufa. Sí. Había korbanot, había ciertos sacrificios que el Cohen, por ejemplo los bikurim y otras cosas que el Cohen debía elevar con sus manos. Lo mismo tuvo que hacer aquí con los Levim. ¿Sí? Después dice que los Levim servían desde, o sea, para cargar el Mishkan, servían desde los 25 años hasta los 50. Cuando la persona tiene fuerza, luego las fuerzas empiezan a ceder, ¿sí? Y después de los 50 años, los Levim ya no podían cargar con el Mishkan, sino, como dice la Torá, o sea, los ponían como cuidadores o como cantantes, los que cantaban en el Bet HaMikdash. Esas funciones sí las podían seguir cumpliendo, pero la de cargar el Mishkan, sí, eso solamente de 25 a 50. Después viene la Torá y nos cuenta la mitzvah de Pesach Sheini, sí, que gente que estaba impura, que no pudo traer el Pesach Rishon, el primer Korban Pesach, entonces pidió otra oportunidad. De ese petitorio nace la mitzvah de Korban Pesach Sheni, que un mes después de la fecha de la mitzvah del primer Pesach, que es el 14 de Nisan, Erev Pesach, la víspera del Pesach, cuando se sacrifica, y en la noche del Seder, que ya es el 15, se come su carne. Los que no pudieron, porque estaban impuros, entonces pidieron otra oportunidad, y Hashem se las dio para que lo traigan el 14 de Iyar. ¿Beseder? Y aquí la Torah trae las leyes de cómo se cumple este Korban Pesach. Es un Korban Pesach especial porque se puede comer Hametz en ese día. O sea, hay muchas cosas que no son exactamente como el Pesach Rishon, pero en forma general, todo lo que es el Pesach en sí mismo era la misma ley que el Pesach Rishon. Cosas que acompañan al Pesach Rishon, no. ¿Qué? Pero ellos lo que hicieron Sí. en su época, Sí, en el desierto. sí respetaron como si fuese el Pesach primero. No. O sea, por eso le estoy diciendo. Ya no estamos en Pesach. Ya no es Pesach. No es Pesach Mamash.
es una segunda oportunidad, pero es específica para el Korban Pesach. O sea, ellos no tenían que festejar toda la fiesta de Pesach y todo lo demás, ¿me entiendes? O sea, era solamente algo específico, porque el Korban Pesach es una mitzvah muy especial. El hombre que no hace Korban Pesach, según la Torah, merecía karet. Karet es uno de los castigos más graves de la Torah, que es muerte prematura. Y nosotros sabemos que el karet se aplica normalmente para las prohibiciones de la Torah. La persona que come en Pesach, que come hametz en Pesach, ¿no? O la persona que no ayuna en Yom Kippur, ¿sí? O que come en Yom Kippur, o que hace melajá en Yom Kippur o en Shabbat, etcétera, etcétera. Entonces, siempre el karet se manifiesta en lotase, en prohibiciones. Pero aquí de repente, una persona que no cumple la mitzvah del Pesach, merece karet. ¿Qué? Esa es una mitzvah hace, mitzvah hace, y hay otra mitzvah hace que si uno no la hace también es karet. ¿Cuál es? Brit Milá. Entonces tenemos Brit Milá, circuncisión, y Korban Pesach. Son las únicas dos mitzvot hace, harás, de la Torah, que transgresión implica karet. Todos los demás lugares de la Torah donde hay karet es lotas, es no harás. Entonces, eso nos da la pauta de la gravedad de esta mitzvah. Y por eso, a pesar de que normalmente nosotros tenemos una regla respecto a los korbanot, en los sacrificios hay una regla de oro que se llama avar zmano batel korbanó. Se fue el tiempo, se perdió el tren. Se anuló el Korban. O sea, no hay otra oportunidad. Tú no trajiste el Korban, no se trajo el Korban cuando corresponde, entonces el Korban se perdió. Najón, en la fiesta había los 7 días de Pesach, por ejemplo, para poder traer el Korban, la Treya o el Korban Hagigá que tenía que traer el Yehudí durante los 7 días de la fiesta. También en Sukkot, también en Shavuot. A pesar de que Shavuot es un solo día, se le daba otros 6 días más. Y por eso en estos días que no hicimos Tajanún, por ese motivo, ¿sí? Porque era la posibilidad de completar el Korban que no se trajo en Shavuot. Pero en forma general, ¿por qué? Porque estamos en la fiesta, o sea, todavía estamos dentro de la fiesta. Pero en el momento que la fiesta terminó, ya no hay otra oportunidad. Aquí la fiesta de Pesach ya se acabó hace mucho tiempo, el 14 de Iyar, pero justamente por el hecho de que este Korban es tan importante, ¿sí? Entonces, por ese motivo, Akadosh Baruj Hu les dijo a estos Yehudim que no trajeron el Korban, no porque no quisieron, sino que porque no podían, porque estaban dentro de días de impureza. Entonces, por eso se les permitió traer el 14. ¿Sí, señor Mendel? El Karet de Milá cae sobre los padres. No. ¿Cómo sobre los padres? No, sobre la persona que no hizo el Brit. Badai. Mientras el niño es bebé y todavía no sabe que tiene que hacerse el Brit, entonces Badai que no hay karet. Pero cuando el niño ya llegó a una edad de mayoría de edad, 13 años, y ya sabe que tiene que hacerse el Brit y no se lo hace a pesar de eso, entonces ahí empieza el... O sea, una persona no puede recibir karet por la mitzvah que otro transgrede. Ciertamente el padre y la madre tienen la responsabilidad, la mitzvah de que se le haga el Brit Milá a sus hijos cuando llega el 8º día, ¿sí? Pero si no lo hicieron, entonces najón de que están haciendo algo que no está bien, que está muy mal, pero no se los puede castigar por el Brit Milá que no le hicieron a sus hijos con karet a ellos. Si el papá tiene Brit Milá, ¿por qué se le va a castigar con karet? ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo está mal. Pero el karet es por lo que una persona en lo personal no hace. ¿Beseder? Después la Torah continúa hablando de cuando el campamento de Bené Israel acampaba, ¿sí? Cómo se manejaba no los impuros, sino cómo iban avanzando y cómo iban cómo iban avanzando en su estadía y en su movimiento. Tenían 2 nubes, la nube diurna, la nube nocturna, que era el fuego. Sí, aquí la Torah explica que
cómo Bené Israel entendía en dónde tenía que acampar y cuándo tenía que empezar a avanzar de acuerdo al movimiento de las nubes. ¿Qué? Hablamos en Nazó también, ¿no? ¿De qué? Los campamentos. No, en Nazó, no, eso hablamos en Bamidbar, cómo estaba acomodado el campamento. Aquí ya estamos hablando de cómo iba avanzando el campamento de acuerdo a lo que venía la nube se acampaba en un lugar. Eso significa que Bené Israel tenía que acampar en ese lugar. Tardaba 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, de acuerdo a eso. Y cuando empezaba a avanzar, significaba de que tenían que empezar a avanzar. Después la Torah nos habla de la mitzvah de hacer 2 trompetas ¿de qué? No, de plata. Muy bien. Y estas trompetas cumplían varias funciones. Para reunir al Sanedrín, para reunir a Bené Israel, para salir a la guerra. Y dependiendo de cuántos toques se hacían, entonces esa era la información que se le daba a Bené Israel y sabían qué es lo que les estaban informando. Después, la Torah nos dice que cuando llegó el segundo año, el segundo mes, o sea, Iyar, el 29 del mes, ¿sí? Después de que habían acampado en el Har Sinai, ¿sí? Am Israel, cuando acampó en Har Sinai, o alrededor del Har Sinai, ¿se acuerdan? ¿Qué fecha? ¿Cuándo fue Matan Torah? ¿Cuándo recibimos la Torah? El 6, no, el primero. 6 de Sivan. Pero ¿cuándo acampamos en Har Sinai? ¿Cuándo llegamos a Har Sinai? No. Rosh Chodesh Sivan. ¿Najón? Rosh Chodesh Sivan llegamos ahí. Y el 6 recibimos, o 6 o 7 recibimos, escuchamos Aseret Hadibrot. Y aquí dice la Torah que cuando llegó el 29 de Iyar del segundo año, o sea, estamos prácticamente 1 año después de Matan Torah, ¿sí? Menos 1 semana, dice la Torah, Na'alai Anan, o sea, la nube subió, o sea, desapareció, y eso era señal de ¿qué? De que había que empezar a moverse. Vaisú Bené Israel Maseyem y Midbar Sinai, y empezó a moverse el campamento de Bené Israel luego de haberse quedado en la escuela de Har Sinai prácticamente durante 1 año completo. ¿Ceder? Y aquí la Torah otra vez vuelve y nos dice cómo avanzaba el campamento. ¿Sí? El campamento avanzaba, que primero empezaba a andar la tribu de Yehudá con los que la acompañan, etcétera, etcétera. Aquí está todo detallado, cómo iba avanzando el campamento de Bené Israel. Después la Torah nos habla de el suegro de Moshe. ¿Quién era el suegro de Moshe? Muy bien. El suegro de Moshe, Yitro, nos dice la Torah que Kamubán está Jovav, tenía 7 nombres. ¿Bien? Yitro, Jovav, Yeter, Reuel, Putiel, 7 nombres tenía. Y aquí hay una plática entre Moshe y Yitro, porque Yitro quiere regresar de donde vino, quiere regresar a Midian. Moshe Rabbeinu le propone de que él siga con Bené Israel, que esté con ellos, que no los abandone. ¿Quién? ¿Quién se había convertido? ¿Quién qué? Para seguir a Bedio, para ser a los midianitas gente buena. Top. Después la Torah continúa con el pasuk Vayivin Aarón Vayomar Moshe Kuma Hashem, o sea, avanza el Aarón, el Mishkan. Yafe. Hasta aquí aparentemente todo está en orden y de aquí en adelante empiezan los problemas.
¿Sí? Desde el capítulo 11, Vayei Am Kemitonenim. Y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos del Eterno. De Kitzur se empiezan a quejar. En la Torah no dice de qué se quejan, pero Hazal ya lo explican varias cosas, pero en forma general la Torah nos dice aquí de que hay una queja de el Am, del pueblo. Hashem se enoja y manda un fuego que extingue. ¿A quién exactamente? Eso también lo explican Jajamim. Luego dice la Torah, Vaitavu ta'ava, que el pueblo de Israel tiene ta'ava, sintió ansias. ¿De qué? De carne. Quieren carne, ya se cansaron del man. El man siempre es lo mismo. ¿Sí? ¿Mejor? Porque ellos querían. ¿Ah? Porque ellos querían. Ceder, a pesar de que sabemos de que el gusto siempre lo podían cambiar y siempre podían sentir el gusto que querían, pero el man era un alimento muy especial. ¿Por qué era muy especial? Porque como dice la Torah, era un alimento que tenía rocío por encima, era algo que parecía como el dvash, como la miel. Bekitsur, era un alimento, pero no era una textura, no era como un pedazo de carne. O sea, era algo más sutil, más espiritual casi, ¿sí? Y por eso no tenía desechos, no tenía desperdicios, no tenían que ir al baño para eso. Todo se incrustaba dentro del cuerpo. Era una especie de alimento físico, pero espiritual a la vez. Bnei Israel quieren basar a la Esh, ¿sí? Como la Mahalaká Sfaradit, ¿sí? No se conforman con, ¿sí? Quieren mañana a la noche y pasado a la noche quieren a la Esh, ¿sí? No quieren man, ensalada, ¿ves? Top. Recordamos el pescado que comimos en Egipto y Bekitsur, el Malón Hamisha Kohavim, el hotel de 5 estrellas que tenían en Egipto. Ya nos cansamos del man. Y aquí una historia bien larga de cómo Hashem enfoca toda esta situación, que los llena de carne para que, como se dice, les salga por las narices, ¿sí? Y por eso en el día comían el man y en la noche les daba la carne cuando ya de alguna manera estaban satisfechos, para que no saboreen tanto la carne. Top. Y después Moshe Rabbeinu dice, Ani lo yachol, Zeu, no puedo, ¿sí? Moshe Rabbeinu dice, ya con este pueblo no se puede más, y por eso quiere renunciar. Hashem no lo deja, pero le da un equipo de auxilio. ¿Quién es el equipo de auxilio? Los 70 Zekenim que lo vienen a apoyar a Moshe Rabbeinu, ¿sí? O sea, no está solo. Eso a través de Yitro. ¿Ma? A través de Yitro les pasó. No. Eso era para juzgar al pueblo. Eso es otra cosa. Aquí es para manejar, para dirigir al pueblo, ¿sí? Para que él no sea el único profeta aquí que se encarga de todo, ¿sí? Zeu. Y después, más o menos, ¿sí? La parashá termina con el tema de los 3 hermanos, Aarón, Miriam y Moshe. Cuando Miriam habla la Lashon Hara de su hermano Moshe en presencia de Aarón, hablan de Moshe porque Moshe abandona a su esposa, como está en contacto constantemente con Akadosh Baruj Hu. Y ahí Miriam dice, ¿por qué? ¿Por qué Moshe no quiere mantener una vida matrimonial como lo hacemos nosotros? Y ahí la Torah empieza a explicar que la profecía de Moshe no es como la profecía de Miriam y de Aarón. Con todo el respeto a Miriam y Aarón, que eran profetas, pero su profecía no está en el mismo nivel que la profecía de Moshe, como sabemos. Y aquí la Torah enumera las cosas y dice de que Moshe Rabbeinu fue el hombre más humilde de toda la tierra, y él
no se enfadó por lo que dijeron de él, pero aquí la Torá aclara de que la profecía de Moshe Rabbeinu es una profecía absoluta, es una visión clara, es constante, es cara a cara con Akadosh Baruj Hu cuando está despierto, más todas las demás profecías de todos los demás profetas es totalmente diferente, porque el profeta tiene que estar en sueño, porque el profeta tiene que tener un sheliach, un enviado, una especie de ángel que le trae la profecía, y el profeta temblaba y entraba en una éxtasis muy especial. No así Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu hablaba con Akadosh Baruj Hu como estamos hablando nosotros ahora aquí en estos momentos. Top. Y la Parsha termina con el hecho de que el pueblo le tiene que esperar a Miriam durante 7 días porque Miriam está metzorá. Y el metzorá, el leproso, tiene que salir fuera del campamento. Y fuera del campamento 7 días. Y dicen Jajamim que como Miriam se quedó esperándolo a su hermano Nahón cuando lo tiraron al Nilo, cuando empezó toda la esclavitud en Egipto, entonces Bizhut, por el mérito de que Miriam esperó a su hermano Moshe para ver qué es lo que sucedía con él, entonces ahora todo Am Israel tiene que esperar a Miriam hasta que ella se purifique nuevamente y que ya no esté más leprosa y que pueda volver al campamento y seguir camino. Top. Eso es de manera muy sintética lo que dice esta parsha, que es una parsha muy larga con muchas cosas. Entonces volvamos a nuestro tema de la mitzvah de prender la menorá que se le da a Aarón a Cohen. La Torah dice el mul penea menorá yairu shivat anerot. La menorá tenía 7 brazos. Y Jajamim me explican de que los tres brazos, las 3 nerot que estaban de un lado y las 3 nerot que estaban del otro, estaban inclinadas hacia la del medio. Y la del medio estaba observando hacia el oeste. ¿Qué había en el oeste? El Mishkan, el Arón. ¿Sí? Donde estaba el Arón HaKodesh, donde estaba, sí, el Kodesh HaKodashim. Sí, la menorá estaba ubicada en el Kodesh, conjuntamente con el Shulchan, la mesa y el Mizbeach HaKetoret, el altar del Ketoret. Y estaba el Parojet, estaba la cortina que separaba, y del otro lado, por detrás, en la parte oeste, estaba el Kodesh HaKodashim, donde estaba el Arón, donde estaban las Lujot, las tablas de la ley. Entonces, Rashi nos explica lo que acabamos de decir, de que las Nerot siempre estaban inclinadas hacia el Ner, hacia el centro, para enseñarnos lo siguiente, de que Akadosh Baruj Hu no necesita de la luz de la menorá. ¿Por qué no necesita de la luz de la menorá? Pashut meot, porque Akadosh Baruj Hu es el que le da luz a toda la existencia. Entonces, 7 luces le van a dar, o necesita Akadosh Baruj Hu de esas 7 luces para estar alumbrado en su Mishkan o en su Bet Mikdash. Vadai shelo. Sin ninguna duda que no. Entonces, tenemos que entender qué significa esto. ¿Cuál era la función de la menorá? ¿Y por qué la menorá estaba hecha de tal manera que las velas de los costados iban hacia el centro y la del centro iba hacia el Arón que estaba en el Kodesh HaKodashim? Todo se dirige a la unidad. Todo se dirige a la unidad, desde la construcción de la menorá incluso. Najón, Bediu, Najón. Exactamente, vamos a ver ese punto. Entonces, primeramente tenemos que entender que la menorá que estaba ubicada en la casa de Hashem, sí, como dijimos, Areivadai que no necesita de esa luz, porque Hashem es la fuente de toda la luz. Ela, sin ninguna duda, el tema de la menorá es para que la luz que viene de Hashem es al revés. La luz que viene de la fuente divina de Akadosh Baruj Hu, por medio de la menorá, va a alumbrar toda la existencia. No es de que nosotros encendemos para alumbrarle a él, al contrario.
por medio de la menorá nosotros nos alumbramos. La menorá viene a alumbrar a Bnei Israel, viene a alumbrar a toda la existencia. ¿Okay? Y eso es lo que significa de que se inclinaban las nerot a la del centro. Porque la del centro estaba inclinada hacia el lado oeste donde estaba el Aarón, al Kodesh HaKodashim. Y eso viene a enseñarnos de que de dónde recibe su alumbramiento la menorá, de dónde viene la luz que se alumbra en la menorá, del Kodesh HaKodashim, del Aarón, de las lujot, de las tablas de la ley. ¿Sí? La luz física que se manifiesta en la menorá recibe su fuerza del Kodesh HaKodashim, en donde se encuentra la Torá, en donde se encuentra la fuente de toda la luz, que es la Torá que nos dio Akadosh Baruj Hu. De alguna manera, las velas que están a los costados se someten a la del centro, y la del centro que se inclina hacia el lado del Kodesh HaKodashim también se somete al Kodesh HaKodashim, al Aarón. Entonces, al fin y al cabo, resulta que todas las nerot, que todas las velas reciben su luz y su abundancia de el Kodesh HaKodashim. Entonces, de acuerdo a esto, cuando uno observaba la menorá en el Beit HaMikdash, podía pensar erróneamente que el motivo de la luz que alumbra en el Mishkan o en el Beit HaMikdash es el aceite que se enciende. El aceite es el que da la luz. ¿Qué? Pero este tipo de observancia o de visualización es erróneo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que justamente el mundo externo es el que nos da la luz, es el que crea la luz por medio del encendido del aceite. Y de acuerdo a esto podemos llegar a la conclusión que la casa de Hashem necesita de ese aceite que se trae del campo, que se trae de la oliva, para alumbrar el Beit HaMikdash. La inclinación de las velas en dirección al Kodesh HaKodashim nos quita y nos saca ese error, para enseñarnos que la verdadera fuente de la luz que hay en el mundo no viene del aceite que hay en la menorá, sino que la verdadera fuente de la luz, ¿de dónde parte? De la fuente de la luz, o sea, de la luz de la luz. ¿Cuál es la luz de la luz? El Kodesh HaKodashim, la Torah, Akadosh Baruj Hu. La fuente de la luz viene del Kodesh HaKodashim. Ahí está el Mekor, ahí está el Shoresh, ahí está la verdadera raíz de la luz de la existencia. Y gracias a esa luz es de que el aceite puede encenderse y puede alumbrar también hacia afuera. ¿A qué se asemeja esto? Nosotros sabemos que para que la vela pueda prenderse y encenderse y dar luz, ¿qué necesita? No, pero además de aceite. No, el aceite... Agua, me pito agua. Pashut meot, oxígeno, ¿no? Si no hay oxígeno, no hay fuego. ¿Ah? ¿Mejor? Se necesita oxígeno. Entonces, en realidad, ¿quién le permite al fuego, al aceite estar encendido, mantenerse encendido? El oxígeno que hay en el ambiente. ¿Quién? Oh. Ese es el secreto del aceite del Mikdash, de la menorá. ¿Qué? Que nosotros pensamos de que en realidad lo que le da la luz al aceite, lo que nos da la luz es el aceite que encendemos cuando lo utilizamos. Pero en realidad ese aceite tiene otro fondo,
tiene algo que le da la fuerza de poder encenderse y de poder alumbrar. Ese es el oxígeno. El oxígeno es la fuente de la luz. Akadosh Baruj Hu es la fuente de la luz que nos permite alumbrarnos. El secreto de este asunto, ¿sí?, que el aceite básicamente viene a manifestar la existencia de este mundo. ¿Qué es el aceite? El aceite básicamente es el mundo de la materia. Ese es el aceite. ¿Y qué pasa con el aceite? El aceite se transforma por medio de la ptilá, por medio de la mecha, en fuego, en luz, ¿no? En una luz que alumbra pura. ¿Okay? Y eso básicamente se conecta con la menorá en sí misma, con el candelabro, ¿okay?, que ella viene a purificar los niveles de este mundo material y los transforma en algo kadosh. Cuando nosotros encendemos la menorá, estamos santificando al mundo físico, al mundo material. Ese es el secreto de la esencia de la menorá. Aceite que se transforma en luz. O en otras palabras, el aceite que simboliza a este mundo, que por medio de la mitzvah del encendido se transforma en ¿qué? En algo que alumbra, en algo puro. Esa es la finalidad de la menorá y en general de las mitzvot. Cuando nosotros hacemos una mitzvah, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos algo material, con ella cumplimos la mitzvah. ¿Y qué hicimos con esa materia? La santificamos, la purificamos, la transformamos en luz. Hicimos del aceite, hicimos de la materia luz. Hicimos de la materia pureza. Hicimos de la materia algo elevado. Algo que tiene contenido espiritual. Ya, pero cuando nosotros inclinamos las velas hacia el centro y la del centro hacia el oeste, hacia el Kodesh HaKodashim, básicamente estamos simbolizando, ¿sí?, de que el aceite, él mismo no puede ser luz, sino, gracias a ¿qué? A que se conecta, ¿con quién? Con la Torah. Se conecta con el Kodesh HaKodashim. Ajá. Najón. Ese es el oxígeno. O sea, este mundo no se puede leitkadesh, no se puede santificar por sí mismo. ¿Cómo se santifica el Olam Hazeh? El Olam Hazeh, el mundo material, se santifica cuando se encuentra, cuando se conecta con el mundo interior, con el mundo espiritual, con el mundo de la Kedushá, que está manifestado en donde, en lo que representa el Aarón, donde están las Lujot. Entonces las Lujot es el mundo interior, es el mundo Pnimi, es el Kodesh HaKodashim, y la menorá es el mundo físico que de alguna manera se somete ante el mundo espiritual y por eso puede manifestar la Kedushá. Muy bien. Shlomo HaMelech en Mishlei dice Kiner mitzvah veTorah or, que la vela es una mitzvah y la Torah es la luz. Las mitzvot son velas. La vela no puede alumbrar sin aceite. La esencia de la mitzvah es revelar la luz divina que está escondida en este olam, en el Olam Hazeh. Si yo veo a este mundo material, aparentemente el mundo material está desconectado de Akadosh Baruj Hu. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu me da mitzvot? Para demostrar que el mundo material no está desconectado de Akadosh Baruj Hu, todo lo contrario. El mundo material está totalmente conectado con Akadosh Baruj Hu, pero nosotros tenemos un espejismo. Y el espejismo es pensar de que hay desconexión. Pero ¿quién me permite palpar, sentir de que el Olam Hazeh está conectado con Akadosh Baruj Hu, con el mundo Ruhani? La mitzvah.
Cuando una persona toma una vaca o un toro y le hace shejitá y agarra y toma la piel y la prepara y luego en esa piel escribe las letras de la Torá y hace un Sefer Torá, entonces ¿qué hizo? Tomó al mundo material y lo conectó con lo que verdaderamente le da vida, que es Akadosh Baruj Hu. Pero eso lo palpamos, lo vemos. ¿Qué? Entonces, eso es por un lado, saber cuál es la fuente, ¿sí? Cuál es el oxígeno, la esencia del mundo material. Pero por otro lado, si no tengo el mundo material, tampoco se puede manifestar eso. O sea, yo necesito el mundo de la materia para poder, por medio de él, manifestar la presencia de Hashem. O sea, por un lado, ¿cuál es la fuente de la menorá? El Kodesh HaKodashim, el Aarón. Pero ¿cómo se manifiesta la luz o el oxígeno del Aarón? Gracias a la menorá. Porque si no hay menorá, si no hay aceite, entonces, ¿vía dónde se va a manifestar esa luz divina? Esa luz tan poderosa que es la luz de la Torá o la luz de Akadosh Baruj Hu en el Aarón. ¿Qué? Entonces, una persona puede pensar, otra vez, erróneamente, que Akadosh Baruj Hu necesita de nuestras mitzvot y por eso nos ordena hacerlas. ¿Qué? Entonces uno puede pensar de que la espiritualidad necesita del mundo de la materia. ¿Qué? Pero ciertamente eso no es así. Las mitzvot vienen a manifestar la luz de Akadosh Baruj Hu a este mundo. La luz que viene de Hashem, ¿qué? Es algo que no tiene límites. La luz de Akadosh Baruj Hu es algo ilimitado. Y aquí viene el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? Que Akadosh Baruj Hu creó un sistema de mundo material, de mitzvot, para de alguna manera limitar su kedushá dentro de esas mitzvot que yo cumplo. Cada vez que yo cumplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy de alguna manera alumbrando un cierto nivel de luz que viene de Akadosh Baruj Hu hacia nosotros. Pero sin ninguna duda de que esa luz es una luz que por un lado es ilimitada, pero por otro lado se limitó. ¿En dónde? En esa mitzvah. Está restringida, en esa materia, en ese cuero, en ese tefilín, en ese lulav, o en ese etrog, o en esa matzah, o en esa sukkah, o en ese shofar. ¿Qué? O sea, la luz de Hashem es tan grande que recibirla directamente es imposible. Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu necesita. Nosotros necesitamos vehículos para poder conectarnos con él. Eso es lo que simbolizan los 7 brazos de la menorá. ¿Por qué 7 brazos? Porque son 7 días. La del centro, ¿qué día representa? Shabbat. ¿Najón? Los 3 de un costado y los 3 del otro son los 3 días que vienen antes de Shabbat y los 3 días que vienen después de Shabbat. ¿Najón? ¿Hasta qué día se puede hacer Abdalá? ¿Ah? Hasta el martes. ¿Najón? O sea, esos son los 3 días que vienen después. ¿Y desde cuándo empezamos a oler el chon? Desde el miércoles. ¿Najón? Sí, y por eso en Mahon Meir el miércoles es el último día para anotarse para Shabbat. ¿Najón? ¿Por qué Dafka el miércoles? Porque desde el miércoles ya estamos sintiendo el Shabbat. No, ese es en broma lo que dijo. Entonces, de Sanebe. Disculpe, también sí. Tiene que ver con la Sefirot y con las Midot. ¿Qué? Todo está conectado. ¿Qué? Entonces, esa es la luz de las mitzvot. La luz de las mitzvot son como una especie de ramificaciones de la gran luz de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu, de alguna manera, nos trae su Or Ein Sof, su luz infinita, y la manifiesta por medio de lo finito, por medio del mundo material. ¿Qué?
La luz de las mitzvot viene a santificar este mundo. El motivo de que las mitzvot necesitan materia para manifestarse no es porque la luz necesita del mundo material, sino al revés. Por cuanto que las mitzvot vienen a santificar al mundo material, entonces por ese motivo Akadosh Baruj Hu las manifiesta vía el mundo material. O sea, el mundo material es el que necesita de la Kedusha. Las mitzvot purifican al mundo material y de alguna manera las hacen socias, ¿sí?, a la mitzvah. Entonces, de acuerdo a esto vemos de que el hecho de que los tefilín se hacen dafka de cuero de animal implica de que la luz del tefilín, ¿sí?, la luz divina, la luz de la mitzvah, de la orden de Akadosh Baruj Hu, penetra en lo más profundo del olam hazeh, del mundo material, y lo santifica. La Kedushá de Akadosh Baruj Hu no necesita del animal, sino que el animal, para poder elevarse, el cuero del animal para poder elevarse, y así todos los niveles del mundo material, desde el inerte, pasando por el vegetal, siguiendo por el animal, llegando al humano. Nosotros, el olam hazeh, el mundo de la naturaleza, ¿sí?, necesita de conectarse con la mitzvah para poder básicamente elevarse y conectarse con Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que dice el pasuk Kiner mitzvah vetorah or. La Torah es or, la vela, la mitzvah es vela. ¿Qué diferencia hay entre el or y la vela? El or es algo infinito, es algo que no está limitado. Y por eso la Torah se asemeja a la luz. ¿Por qué? Porque la Torah es algo que se estudia, que se analiza, no lo puedes introducir dentro de algo material. La mitzvah está incluida dentro del mundo material. Yo me quiero poner tefilín, necesito de cuero de animal. Y necesito hacerlo de acuerdo a los reglamentos de la halajá para que sea tefilín. Mezuzá lo mismo, Sefer Torah lo mismo, Arbat Aminim, las 4 especies, la Sukkah, el Shofar, todo tiene que estar básicamente dentro del vehículo que es el mundo material. La Torah no es así. La Torah es algo que se estudia, que se analiza, que se piensa. Eso está simbolizado ¿en dónde? En el Kodesh HaKodashim. Esa es la luz de la Torah, de los 10 mandamientos, de las tablas que están en el Kodesh HaKodashim. De ahí parte la luz de la Torah, que luego se incrusta de alguna manera o se manifiesta vía las Tariag Mitzvot, las 613 Mitzvot, que se desarrollan en el mundo de la materia, en el Olam Hazeh. Y hay quienes dicen que Mitzvot Betelot Latid Labo, que en el futuro las Mitzvot se van a anular. ¿Por qué se van a anular? ¿Qué significa que las mitzvot se van a anular? La Torah es algo infinito, es algo eterno. Ela, justamente lo que dijimos, que el mundo material va a estar tan elevado, tan puro. Hoy en día, para poder manifestar la Kedushá, la santidad divina, se necesita de vehículos. Pero cuando el mundo ya esté tan elevado y la conexión espíritu-materia va a ser tan clara, entonces, aparentemente la mitzvah va a perder un poco de su sentido. Entonces, posiblemente vamos a seguir cumpliendo mitzvot en la práctica, pero el sentido más profundo de la mitzvah básicamente se va a anular, y por eso nos vamos a quedar más que nada con el cumplimiento, con la Torah, con el estudio de la Torah. Entonces, eso es un poco lo que simboliza la mitzvah de la menorá, la luz, entender de que nosotros tenemos el mérito de poder vivir una vida donde el mundo material se eleva y lo podemos conectar con la Kedushá, con Akadosh Baruj Hu y con la Torah.